unchay maskakunay taris pasus kukunay warmisitay munas kechay tutap unchay maskakunay taris pasus kukunay warmisitay Agray kulay nyakarin binay Soko kulay sipasitay Agray kulay nyakarin binay Soko kulay sipasitay buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín.
Sí, sí. Ali Puncha y Ali Sucalintut en el horario que estés compartiendo. Bienvenidos a una nueva edición de New Canchi Cancunapa de nosotros. Para ustedes el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Arrancando la jornada, arrancando esta semana, este último día de julio, calendario gregoriano. Mañana comienza el mes más importante para los pueblos y naciones indígenas. Mañana no solamente es el primer día de agosto, es el mes de la Pachamama. Así que nos preparamos para recibir todas las energías, para sahumar la casa, para que lleguen todas la buena energía, como lo decíamos anteriormente, llegada en agosto. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, mientras escuchamos un poquito ahí el Hacho Malcu, arrancamos, ¿no? Una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa un poquito más temprano. Hoy justamente para tener las novedades, ¿no? Ya estamos a un día de lo pactado por las palabras sagradas de aquel Malón de la Paz que arrancó hace aproximadamente una semanita, ¿no? Arrancaba de allá de la localidad de La Quiaca
Y bueno, y hoy están llegando ya, están en Rosario, ¿no? Así que calculamos que la llegada pactada, que sería el 1 de agosto, está saliendo todo bien. Obviamente ayer hablábamos con hermanos que están acompañando el tercer Malón de la Paz, así que si vos querés tener información de cómo ha sido la recepción en los diferentes territorios, de qué es lo que ha pasado en el contexto del viaje, cuáles son las expectativas que tienen nuestros hermanos del tercer Malón de la Paz, enganchate a Radio junto a que estamos transmitiendo en vivo y en directo las hacer la entrada a Capital Federal, donde van a estar realizando diferentes actividades y obviamente con esos 3 puntos tan importantes que ya te vamos a estar recordando porque es la caminata del tercer Malón de la Paz. Así que bueno, obviamente tenemos para ustedes, ¿no? No tanto campeonato de nosotros para usted para no la recepción, para la ofrendar a la Pachamama, perdón, me van a tirar las orejas. Así que nada, arrancamos una nueva jornada. Hoy estamos un poquito más temprano porque tenemos ahí muchísimo trabajo, estamos ahí haciendo la cobertura de varias cosas. No sé si vamos a poder llegar al casco céntrico, sabemos que hay actividades y bueno, estamos ahí con personal reducido, nuestros hermanos, la mayoría ha viajado o está viajando a Capital Federal y bueno, y hay algunos que ya están acompañando el Malón de la Paz. Así que nada, hay muchas cosas, pero bueno, vamos a escuchar algo de música y volvemos con todas las noticias de esta semanita, ¿no? También quiero ser el que perturbe la paz de...
flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños. Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte... Bueno, arrancamos la ronda de noticias. Ahí estamos. Agradable en nuestra capital y aparentemente va a seguir aumentando la temperatura. En estos momentos estamos con 12 grados de temperatura y dicen que va a llegar a los 30, ¿no? Así que bueno, a tener en cuenta esta linda mañana, ¿no? Para aquellos que tienen que hacer trámites, aproveche, señora, lave la ropa, aproveche, señor, lave la ropa. Lave el piso, señor, lave todo lo que tenga que lavar. Y bueno, arrancamos esta jornada y justamente vamos a hablar de lo que la verdad muchos llama la atención, por ahí no sé, ¿no? Analizando en lo personal o también como medio, no sabemos qué pasó. Estamos hablando del gremio de los docentes, ¿sí? Que por un lado tenemos hoy un paro por 48 horas, ¿sí? En realidad sería, sí, es por 48 horas.
por parte del CEDEMS, que empezaría el día de hoy. Mañana, recordemos, hay asueto administrativo por el Día de la Pachamama, bueno, y mañana sería el segundo día de paro por parte del CEDEMS. Pero nos sorprendimos el fin de semana con que ADEP había levantado el paro. Así que nada, no sabemos qué pasó. Otra vez nos llamó la atención de que no por ahí no hubo mucha participación o no dejaron participar a los medios de comunicación, y hoy nos enteramos que ADEP levantó el paro, ¿no? Durante el fin de semana los gremios desarrollaron, ¿no?, diferentes asambleas y congresos para definir las acciones frente al incumplimiento por parte del gobierno provincial, ¿no? Recordemos que estos dos gremios, y hay varios sectores también que están pidiendo la reapertura de paritarias, obviamente por el índice de inflación que ha impactado, y obviamente el aumento que han recibido ha quedado en la nada, digamos, y obviamente están pidiendo la actualización de lo que sería el aguinaldo con respecto a la suba que recibieron, ¿no? Y lo curioso es que ADEP suspendió el paro por tiempo indeterminado hasta el 10 de agosto. Esto sí, hay que tener en claro. Se han levantado las carpas del Ministerio de Educación, se ha dejado de hacer las actividades de visibilización que venían haciendo volanteadas, folleteadas, en las redes sociales también había siempre actividades, y obviamente con un fin del receso invernal, ¿sí?, que trajo novedades para la provincia, trajo novedades para aquellos chicos que todavía no tenían clase, mientras que estaban volviendo, ¿sí?, de las vacaciones, ADEP suspendió el paro, ¿no? Por el contrario, el nivel secundario, ¿sí?, este lunes y miércoles no están de paro, no habrá clases, por la medida dispuesta por el CEDEMS, ¿no? La falta de llamado a paritarias por parte del gobierno fue lo que dividió las posturas de los gremios. El 5 de junio fue la fecha donde comenzaba, ¿no?, los docentes nucleados, tanto en ADEP como en CEDEMS, pusieron como límite la determinación del gobierno de la provincia de imponer incrementos salariales por debajo de los niveles de inflación y del costo de la canasta básica familiar, llamando a un paro por tiempo indeterminado, que todos pensábamos que iba a terminar en un paro por ahí de 1 o 2 días como mucho. La verdad nos llamó la atención, y después todo lo que pasó, ¿no? Así que nada, para evitar la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, aunque esta no fue acatada por los gremios, indicando que el Ejecutivo se convertía en juez y parte hacia ADEP y CEDEMS. Lograron quebrar la postura que mantuvo el gobierno de Morales desde que asumió la gobernación, de cerrar la negociación paritaria de forma unilateral. Fueron varias, ¿no?, reuniones, la verdad que uno ya no recuerda. Hay reuniones que se pudo avanzar en base a lo específico, a lo salarial, digamos. Después hay otras reuniones donde se pudo avanzar en el plano laboral, y hay otras reuniones donde la verdad que muchos docentes dijeron, ¿no?, que se sintieron que el gobierno les había faltado el respeto, ¿no? O sea, hay diferentes posturas, ¿no? A pesar de todo esto, bueno, este fin de semana el sindicato de ADEP, ¿sí?, concretó asambleas zonales y un congreso, el cual llevó a cabo en medio denuncias de propios docentes sobre la presencia de militantes del radicalismo, quienes se presentaron en la sede gremial con carteles en contra de las medidas de fuerza. Finalmente, el Congreso determinó suspender las medidas de fuerza hasta el 10 de agosto, aunque seguirán con el
quite de colaboración realizado como única labor el encuentro pedagógico con sus estudiantes. A pesar de levantar las medidas de fuerza, ADEP mantiene el reclamo de la reapertura de paritarias, el reconocimiento de 15 horas cátedras para la liquidación de haberes de docentes de materias especiales y de 18 horas cátedras para los maestros de grado inicial. Por su parte, el CEDEMS tomó la dirección contraria, ¿no? Sin haber mantenido una reunión paritaria durante julio. Este lunes, el sindicato del CEDEMS, que tiene como secretaria gremial a Mercedes Sosa, ¿sí? Inició un paro por 48 horas, el cual seguirá el día miércoles debido al asueto decretado, como lo dijimos anteriormente, el 1 de agosto. El reclamo del sindicato de docentes de nivel secundario y terciario es porque nuevamente sus salarios quedaron por debajo del costo de la canasta básica familiar, reclamando que ya había advertido en junio esta situación. Ningún salario tiene que quedar por debajo de la pobreza y justamente es por eso que se llama a un nuevo paro por 48 horas. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar. Bueno, vamos a repasar un poquito cuál es el fundamento que tiene el sindicato del CEDEM por este paro de 48 horas. Lo primero que adelantamos, no hubo un ofrecimiento de paritarias durante el mes de julio, ¿sí? La canasta básica es ahora de 235.000 pesos. En consecuencia, el aumento obtenido en junio está devaluándose, ¿sí? Aún no pagaron la diferencia del aguinaldo, es lo que decíamos, ¿no? El aguinaldo vino con el porcentaje, o sea, lo que sería el sueldo antes de la suba, o sea que están pidiendo una actualización de ese aguinaldo, ¿no? Se deja a la deriva a los y las docentes que no pueden llegar a sus puestos laborales por falta de servicio de transporte a cambio de el cambio de sus horarios, ¿no? Ese es otro punto. Y la semana pasada le llegaron contravenciones a colegas a quienes se les va a confiscar el salario. Ojo, confiscar el salario, ¿no? No es que no van a tener un descuento, nada. Esto es lo que hablábamos anteriormente. Hay algunos docentes que por los videos que aparecen en redes sociales, que hoy ya son una arma de doble filo, fueron justamente posesionados con esta contravención justamente, y ahora tienen esta particularidad, ¿no? Que el gobierno les va a confiscar el salario. Esto hay que estar muy atento, ¿no? Porque esto vulnera muchas cuestiones. Ojo. Y por el salario acorde a los índices inflacionarios para frenar la persecución y el hostigamiento, es lo que dice el flyer, y en defensa de nuestro derecho a la protesta. Así que bueno, ahí teníamos justamente lo que les reiteramos, ¿no? ¿Por qué está parando los docentes del CEDEM, sí? Van a hacer hoy una movilización, ¿sí? Obviamente pacífica, como hace todo ese sector de la educación, todos los sectores, la verdad, nunca hubo problema, ¿no? Siempre por ahí esa valla de policías en
en la Casa de Gobierno, que no entendemos por qué, ¿no? Pero bueno, hoy el paro sería la concentración a las 19 horas en el gremio, sí, Balcarce 162, para aquellos que no conocen. Y bueno, de ahí obviamente sabemos que van a hacer un trayecto por el centro, todas esas cuestiones, así que bueno, vamos a tratar de llegar a lo que es este primer día de paro del CEDEMS. Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo darle esta vida sin ti. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Y todos lo que quieren, todo lo que están preguntando en la página me mandan mensajes, ¿dónde anda el Malón de la Paz? Bueno, usted lo puede googlear, visite nuestros sitios, ahí Radio Chasqui Jujuy, Prensa Originaria Yancamaki, los dos medios, ahí presentándote la novedad, el momento a momento, el minuto a minuto, de lo que es la caminata, tercer Malón de la Paz por rutas argentinas rumbo a Buenos Aires. Ya estamos ahí a horas, si se puede decir, de la llegada del tercer Malón de la Paz a Buenos Aires. Bueno, todo esto vamos a estar hablando en un ratito nada más. Y bueno, hoy me preguntaba, ¿no? Ahí me manda un mensajito, ¿por qué arrancamos temprano en Ñucanchi? Y hoy tenemos la entrevista también como medio. La verdad agradecemos a muchos los medios alternativos que hacen visión y que reflejan esta realidad en la provincia. La verdad que han llegado invitaciones infinitas de muchos lugares, no solamente del territorio nacional, sino de hermanos países, de países hermanos que obviamente han contextualizado esta problemática, y la verdad que le ha llamado la atención, no solamente la cuestión de los docentes y de la represión, sino también la lucha ancestral que tienen nuestros pueblos y naciones indígenas, que obviamente es una problemática en todo Latinoamérica, si se puede así llamar el territorio, nuestro querido Abya Yala. Es la persecución hacia los recursos naturales, es una persecución hacia las comunidades indígenas, hacia nuestros amautas, y justamente es lo que se viene reflejando hoy nuevamente en el territorio Suxuy, en nuestra provincia. Así que bueno, hoy tenemos una entrevista con un medio de acá de Argentina. Hemos hecho entrevistas para México, ha llegado a Francia, ha llegado a Alemania, ha llegado a España esta situación. Es muy, muy, muy grande y muy fuerte el acompañamiento por parte de medios internacionales y obviamente por organismos internacionales, también. Así que, bueno, todo esto, gracias por la tecnología y por la comunicación alternativa. Y gracias por aquellos que siguen a nuestros perfiles, a nuestras páginas, Prensa Originaria Yancamaki y Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Vamos a hablar un poquito en la agenda de la provincia. Como todos saben, no hay lugar, no hay tiempo para las paritarias, pero sí hay tiempo para la campaña electoral. Esa campaña electoral que viene acompañada, y esto ya lo venían haciendo hace un montón, no solamente este espacio político, ya es histórico, pero bueno,
ya por ahí cansa esta situación, ¿no? Y por ahí esos militantes que no sé por qué se paran de la otra vereda del frente. La verdad que por unos pesos vender tu dignidad, no termino de entender, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos ahí en la libertad de expresión, estamos en democracia y bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero bueno, después, ¿qué le dejamos a nuestros hijos, no? Vamos a hablar de la campaña esta, los bolsones, los famosos bolsones, que antes, ¿no? Tanto se hablaba de los bolsones y automáticamente organizaciones sociales, se asimilaba a los dos conceptos. No, ahora los bolsones también se entregan acompañados de la boleta de la fórmula de Larreta y Morales, ¿no? En el marco de la entrega de alimentos del programa Comer en Casa, que distribuye el Ministerio de Desarrollo Humano, el gobierno jujeño añadió a la bolsa la boleta para las elecciones de las PASO del 13 de agosto. ¿Qué me dice? Los discursos de cambiar la Argentina de Horacio Larreta, Gerardo Morales caen en el vacío con las prácticas arcaicas, justamente, ¿no? Como nosotros lo decíamos, ¿no? Y de clientelismo político en la provincia que obviamente hacen la entrega de los bolsones, que ya de por sí los bolsones son bajo, ¿no? Uno recuerda por ahí el Ministerio de Desarrollo en aquellos tiempos cuando entregaba la caja PAN, ¿sí? Que no me acuerdo cuántos productos venían, pero eran productos de calidad, ¿no? O sea, nosotros somos viejitos, yo me acuerdo que acompañaba a mis abuelos a retirar la caja PAN y la verdad que era un lujo, o sea, recibir la caja PAN era como, no hay comparación, no sé, un bolsón navideño de una empresa así buena, ¿no? Más o menos así, no sé cómo puedo contextualizar, pero era un lujo llegar la caja PAN, llegar a casa y tener algunos elementos que uno obviamente con ese contexto no lo podía comprar, ¿no? Mi abuelo no lo podía comprar. Pero en este caso los bolsones, la verdad, se han convertido, ¿no? Arroz, fideo, sémola, todo esa clase de alimento, ¿no? Que por ahí más que ayudar a la nutrición, ¿sí? Y hacer un equilibrio, ¿sí? Más nos hincha, nos engorda, ¿no? Por eso dicen que ya no hay una cuestión de desnutrición, sino es obesidad, sobrepeso, y justamente por esta clase de alimentos, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud que concreta la entrega de los alimentos para las familias de situación de vulnerabilidad, que se llama con el programa Comer en Casa, tal como se denomina la distribución que enmarca dentro del subplan social, nutricional y provincial, y que se realiza regularmente con un cronograma pautado por las 4 regiones de la provincia. Así, durante la semana, la repartición estuvo dirigida en zonas de los valles, siendo la localidad de Monterrico, 26-27 Los Días, El Carmen, 27-28, donde se distribuyó estas bolsas de alimentos. Las sorpresas se dieron cuando los beneficiarios y beneficiarias retiraron este bolsón. ¿Y qué había dentro del bolsón? La boleta de Larreta y Morales, ¿sí? Que obviamente están para las PASO del 13 de agosto. Y bueno, la verdad que es un poquito indignante, ¿no? Teniendo en cuenta que... no digo nada. Bueno, mostrando para el organismo político, así como lo dice el medio, es un gobierno jujeño que hace entrega de productos de primera necesidad a las familias jujeñas que no pueden costear la canasta básica. Esto también, en consecuencia de la política de ajuste y la falta de trabajo en Jujuy, motiva que es suficiente, que demuestran que la gestión de Morales no es un éxito que intenta proyectar a nivel nacional. Sí, ¿no? Ese es el eslogan que tiene el gobernador, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya estamos ahí a poquitos días, ¿no? Mañana ya arranca agosto. De ahí ya nos quedan 12 días prácticamente para las elecciones de lo que va a ser el 13 de agosto, las PASO. Así que nada, estamos esperando qué va a pasar.
Para vos, Picaflor, que entregas las boletas de las PASO ahí en los bolsones de Plaza Nut. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor, primera vez que en mis penas sentí la firme ilusión, primera vez que no pude decirle no al corazón, primera vez que no pude decirle no al corazón. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida vez que en mis penas sentí latir de ilusión, primera vez que no pude decirle no al corazón, primera vez que no pude decirle no al corazón. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy,
la primera radio india. Bueno, estamos ahí a 25 minutos de volver. Escuchamos un poquito ahí de Madre Selva, Putumayo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado también este fin de semana. Estamos hablando de este accidente, entre comillas, ¿no? La verdad, yo no entiendo, ¿no? Cómo sigue pasando esto en Argentina, en el mundo, ¿no? Mientras un joven pelea por su vida, se busca, ¿no?, al conductor que lo atropelló. Estamos hablando de José Luis Toconás, que se dirigía a trabajar con su moto cuando fue arrollado en la ruta 9. El hecho tuvo lugar el sábado 29 de este fin de semana, ¿no? Este sábado, sí, el joven presenta un estado de gravedad y se encuentra internado en el nosocomio de Pablo Soria, ¿no? El joven lucha por su vida tras haber sido atropellado por un vehículo que no paró, se fue. Se trata de José Luis Toconás, recordemos, quien se encuentra internado en el hospital Pablo Soria. El hecho tuvo lugar este fin de semana, el sábado 29 de julio, sobre la ruta 9, en el departamento de Tilcara. Un automovilista que habría atropellado el último sábado, ¿no?, a un joven que iba en moto y le produjo heridas graves. Es buscado intensamente por todos, no solamente por la policía, ¿no? Esto se ha viralizado en todos los grupos, en todas las redes sociales, ¿no? El hecho tuvo lugar en la localidad de Tilcara, sobre ruta nacional número 9, a la altura de la Peña Alta, cuando el vehículo impactó contra la moto que conducía Toconás, ¿no?, arrastrándolo a varios metros. Por la violencia del impacto, el joven se encuentra en estado de gravedad y peleando por su vida, ¿no?, en el hospital acá de la capital Pablo Soria, donde fue trasladado con urgencia tras el hecho, ¿no? Nuestro más enérgico repudio, ¿no?, a estas personas que la verdad no tienen corazón, no entiendo, ¿no? Ni siquiera un animal, no, nada, no, esto es vida, hay que hacerse cargo, ¿no? Y obviamente hay indicios, ¿no?, de lo que estarían buscando el vehículo, ¿no? Porque aparentemente había perdido partes de ese vehículo y esos son indicios para que algunos tengan en cuenta, ¿no? Lo que él no recuerda, lo que pasó a raíz del golpe que sufrió, estuvo aproximadamente 1 hora tirado en la ruta sin auxilio porque había poco tráfico después de que se dio aviso a la policía. Obviamente llegó tarde y él ya había pasado 1 hora, ¿no? También hizo saber que el estado de su hijo, ¿no?, lo estamos hablando de los familiares, presenta heridas faciales y varias fracturas en sus piernas, así que para tener en cuenta esta situación, y vamos a estar ahí viendo, ahí lo busco,
para ver cuáles son los datos que hay que tener en cuenta de este vehículo, ¿no? Agocha con tus aguas cristalinas, limpia, purifica cuerpo, el espíritu del hombre, al que pide sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría, al que pide sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace y crece el yajecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yajecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yajecito. En tus selvas, tus montañas. Bueno, reiteramos, ¿no? Esto es lo que ha sucedido. ¿No? 9:20 sobre la ruta 9, ¿sí? A la altura de Peñalta, ¿sí? Ahí cerca de Tilcara, y estamos confirmando que es una camioneta, ¿sí? Quien atropelló a José Luis Toconés, ¿sí? Y aquellos que puedan brindar información, el vehículo es una camioneta y aparentemente, ¿sí? Como indicio, como para tener algún registro o algo, o cómo investigar, digamos, esta camioneta habría perdido el retrovisor, uno de los retrovisores, ¿no? Después se dio la fuga, porque el retrovisor quedó justamente donde quedó José, ¿no? Así que bueno, eso para tener en cuenta, ¿sí? Ayudemos, ¿no? Seamos conscientes de lo que viene pasando. Nos puede tocar a nosotros, nos puede tocar a algún familiar. Si alguno tiene una camioneta de algún vecino, de alguien cercano que haya perdido el retrovisor en estos días, este fin de semana, por cuestiones raras, ¿sí? Veamos, ¿sí? Seamos empáticos, utilicemos empatía, ¿sí? Eso suma bastante, así que bueno, terrible. Que arde en mi cuerpo como papel, que arde en mi cuerpo como papel. Casa y el ritmo sabroso que quema, como el sol en el desierto, morena. Bueno, y todos se preguntaban dónde andan los hermanos del Tercer Malón de La Paz. Estamos tratando de hacer la comunicación. La verdad que me van a decir que hablo mucho y no hago nada. Es imposible. Ayer estuvimos hablando con uno de los hermanos que está acompañando el Tercer Malón de La Paz y que está haciendo cobertura obviamente como medio. Me dicen que es impresionante la dinámica que tiene el malón con diferentes actividades, ¿no? O sea, no hay momento para descansar, no hay momento para relajarse, no hay momento ni siquiera para el aseo personal, me decía este hermano, ¿no? Es mucho, los tiempos se acortan cada vez más. Hoy por suerte ya están en Rosario, ¿sí? El día de ayer habían llegado en horas de la madrugada, ¿sí? Después, bueno, estuvieron ahí marchando por diferentes espacios. Fueron al monumento del Indio, ¿sí? Que ahí en la página de prensa original de Yancamaki, pueden visibilizar cuáles fueron las actividades, pueden ver el vivo también. Después hizo la ceremonia
de la Pachamama, ¿sí? Justamente en Córdoba. Los han recepcionado también en algunos lugares, justamente como en todos, ¿no? Como en todo el territorio, con diferentes alimentos, le han preparado y los esperan con todo a los hermanos, la verdad. Así que bueno, el día de hoy ya han llegado a Rosario, ¿sí? Obviamente han tenido la recepción, como les digo, de todo, ¿no? Por eso digo que es medio difícil poder comunicarse, estamos tratando de ver, por lo menos ya me han respondido, pero bueno, también quiero ver, porque estamos ahí también con el tiempito, ya vamos a cortar un poquito de Ñucanchi Cancunapa y después vamos a tratar de retomar por lo menos 15 minutitos para tener un contacto, porque tenemos justamente una entrevista con un medio de Rosario, justamente, así que bueno. Hoy ya en Rosario los hermanos, mañana llegarían a Buenos Aires y bueno, van todo lo que se va a estar desarrollando en Capital Federal con todas las actividades anunciadas, ¿no? Así que bueno, en buena hora, un gran abrazo, un gran jalala a todos los hermanos. Bueno, estamos ahí a 35 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a leer esta noticia, ¿no? Vamos a releerla, digamos, porque es lo que veníamos anunciando y la verdad que esto es preocupante. Ya lo anunciamos hace un montón, antes, cuando apareció este famoso sistema, esta aplicación. Estamos hablando de que los trabajadores, ¿no?, de la cooperativa 16 de noviembre se han quedado sin trabajo, ¿no? Justamente por esta aplicación que todo el mundo dijo viene a innovar. El intendente hizo referencia a que los trabajadores no iban a quedar sin trabajo. Después empezamos a ver que además, ¿sí?, de los trabajadores, sí, que son discapacitados, ¿no?, empezaron a incorporar a las calles, sí, personas, sí, que se encargaban exclusivamente de lo que era la información y la carga del crédito, de las horas, del dinero en esta aplicación, ¿no? Y por último, sí, obviamente, lo que se llegaba como lo que tendría como objetivo justamente a desplazar a los trabajadores de la cooperativa 16 de noviembre, ¿no? El jefe comunal de la capital dio por finalizada la concesión a la cooperativa, sí, esto pasó el 27 de este mes, sí, y obviamente hoy tenemos una nueva modalidad en la provincia, que es justamente por la aplicación Vía Parking, ¿sí? Que la verdad funciona terriblemente mal, ¿no? Hay días que son feriados y que te los cobran, ¿sí? La verdad yo tenía entendido que los feriados nacionales no funcionaba la aplicación o no funcionaba el estacionamiento pagado. Se ha visto en algunas situaciones, yo la verdad que no lo he podido registrar, pero sí ha habido situaciones en donde había un feriado nacional y tenías que pagar las horas, o sea, del estacionamiento, ¿no? Pero bueno, justamente por esa razón que nosotros ya lo veníamos
bueno, la cooperativa a través de sus trabajadores hoy están movilizando, ¿sí? Justamente fueron a horas de la mañana, hace un ratito estuvieron ahí por el Tizón, ¿sí? Sabemos que hay una dependencia de ahí, un espacio que depende del municipio de acá de la capital, y obviamente estuvieron reclamando qué iba a pasar con todos los trabajadores de la cooperativa. Lo único que dijo el Chuli: se acabó la concesión, listo. Ahora se da la concesión a lo que es esta nueva modalidad, esta nueva aplicación que se llama Vía Parking, pero de a poquito fueron sumando otros trabajadores que hacen lo mismo que hacían los de la cooperativa, ¿sí? Que es cargar saldo, hacen doble trabajo porque aparte de cargarte saldo, hay muchos que, ¿sí?, controlan que los estacionamientos o que los autos paguen, ¿sí?, el parquímetro, ¿sí?, que se lo hace a través de un celular, y si no, automáticamente sacan la fotito y llaman a los inspectores de la provincia. O sea, cuidado de dónde nos paramos, ¿sí? Porque por ahí, para quedar bien con el jefe, con el patrón, nos estamos poniendo en contra a nuestro vecino, ¿sí? Y nos estamos parando o nos estamos asomando a la vereda del frente, pero nosotros estamos de acá, estamos de esta vereda. No vaya a ser que después, el día de mañana, ¿sí?, patitas a la calle también a estos nuevos trabajadores de la aplicación Vía Parking, porque la verdad, la tecnología viene así, O sea, hay momentos en que sí, se necesita de la ayuda, del acompañamiento de personas, pero después, cuando ya le agarran la mano, chao. El que no tenga celular, lo siento, no podrá estacionar, y si estaciona se comerá la multa. Es así, la tecnología te come. Si no vas a la par con la tecnología, fuiste, quedás totalmente fuera del sistema. Hoy lo vemos, ¿no? Nosotros tenemos ahí, hay personas mayores, y se entiende esta situación, que llegan, no tienen celular, no manejan celular, o hay algunos que tienen el celular solamente con internet dentro de la casa, porque no se puede pagar un abono. ¿Y qué pasa? Salen fuera de casa, no tienen internet, y cuando quieren estacionar el auto, que hoy sacar el auto también es un lujo, ¿sí? Porque la mayoría que tenía auto se moviliza en transporte público. Sacar un auto es un lujo hoy a las calles por el precio que tiene los combustibles, y encima, si no podés estacionar porque, ponele, no tenés un buen celular, o porque no sabes manejar la aplicación, o porque tu celular no tiene memoria, o porque el personal de Vía Parking no está, y te comes una multa. Y hoy una multa están bastante caras, ¿no? Así que para tener en cuenta, y también para aquellos muchachos, señoritas, personas que están a cargo de esta aplicación hoy en día y que han desplazado, ¿sí?, desgraciadamente, a la cooperativa 16 de noviembre, que hoy está haciendo hoy está ahí visibilizando una protesta, ¿sí?, justamente para ver qué van a hacer, que eran bastantes. Y estos muchachos que ahora están laburando, estas personas que ahora están laburando en la Vía Parking, ojo, porque cuando el Vía Parking, y esto ya lo adelantamos, no estamos haciendo futurología, estamos adelantando porque la tecnología es así. Cuando ya no los necesiten, patitas a la calle. Recuerden lo que les digo. Bueno, che, seguimos ahí. Y yo que te enseñé lo bello del amor, mas ahora tú me dejas por otro querer. Y solo en esta vida tengo que seguir. Me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Solita y de ojos azules como el hito de mi amor. Solita y de ojos azules como el hito de mi amor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. Bañadita del rocío color canela su piel. Bañadita del rocío color canela su piel. Y milita y comer ñau y no me hagas más sufrir. Y milita y comer ñau y no me hagas más sufrir. Es mi paloma vidita, chiquitita y bonita. Es mi paloma vidita, chiquitita y bonita. Estrellita de la noche, chasquita y de la mañana. Estrellita de la noche, chasquita y de la mañana. Solita y de ojos azules como el hito de mi amor. Solita y de ojos azules como el hito de mi amor.
No hay otro tan lindo como Purmamarca. Ahí sí, tú cerquita, vela y alaja mi tierra. Madrugan colores, arenal y piedra. Despiértese mi cielo, amañito, para que pida un sueño, los dos solitos, cantando, bailando, se van las penas rodando. Ay, duende del cerro, lapa tu sombrero. Trajina la noche, vela y ponchito de estrellas. Arriba la luna, carita morena. Del eje, cholita, vela y mensaje del alba. Tu espejo me dice para que mañana despiértese mi cielo, amañito, para que pida un sueño, los dos solitos, cantando, bailando, se van las penas rodando. Ay, duende del cerro, lapa tu sombrero. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre.
Kusini kita asyangki sumasongko